charlas que les hemos denominado frameworks. Hoy nos acompaña Washington Fajardo y ahorita lo voy a presentar. Somos la plataforma Justicia Espacial y esto es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Clave, entre Nos Atelier y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas. Y el evento hoy va a ser grabado y todas estas charlas, serie de charlas, están siendo subidas en nuestros medios. Como anfitriones, en nuestro equipo académico, mi persona, Mike Smith, y también tenemos profesores adjuntos a la plataforma, Alonso Gamboa y Cristian Álvarez, y también parte de la plataforma, gestoras de la plataforma, editoras adjuntas, Alejandra Fernández y Alexandra Valverde, y también nuestro director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas. Les damos la bienvenida, conjuntamente con los estudiantes del taller de Justicia Espacial. Para hoy nos acompaña el estimado Washington Fajardo. Washington Fajardo de Brasil, es arquitecto y urbanista y director de planificación urbana de Río de Janeiro y presidente del Instituto de Urbanismo Pereira Passos del Ayuntamiento de Río y Low Fellow de la Universidad de Harvard, GSD. Tiene amplia experiencia práctica en el sector público y privado, trabajando con el espacio público, la regeneración urbana y el patrimonio cultural, utilizando el diseño arquitectónico y el diseño urbano para mejorar áreas urbanas, formales e informales. Es asesor especial para asuntos urbanos del alcalde Eduardo Páez, a cargo de la planificación y gestión de los distritos históricos, especialmente el centro del Río, y asesora a la alcaldía en temas de movilidad, vivienda, regeneración urbana y revitalización. Fajardo busca promover un diseño orientado a las personas, capaz de regenerar una vitalidad urbana duradera en armonía con la naturaleza. Personalmente yo a Washington lo respeto, lo admiro y lo quiero mucho, lo considero como un hermano. Fuimos compañeros de fellow y vecinos también, y a su familia, son entrañables amigos, y es para nosotros un honor tenerlo ahorita, que tiene un puesto muy importante en la ciudad de Río y puede tener mucho impacto. De lo que yo sé, Washington siempre ha estado pues buscando y atento a este involucramiento que tiene, no solo como profesional, sino como activista en la ciudad de Río. Esta plataforma, brevemente antes de darte la palabra, Washington, nada más mencionarle a nuestra audiencia que nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com. Esto es una plataforma que promueve intercambios entre comunidades multisectoriales y a través de las disciplinas. Creemos en proponer justicia, en la participación activa, en la solidaridad empática y en compartir propuestas. Para hoy en Frameworks con Washington, quisiera poner un par de ideitas sobre la mesa antes de darte la palabra. Primero, esta frase de Samuel Mockbee que decía que la práctica de la arquitectura no solo requiere participación en la profesión, pero también civic engagement o involucramiento ciudadano. Esto es fundamental porque si no logramos esto, no tiene una trascendencia real lo que hacemos. En este curso o en esta plataforma nos interesan los procesos PAR, como la participación, la acción y la investigación conjuntamente producen experiencias significativas donde creemos que la práctica se convierte en una excusa cívica, una excusa de interacción. Yo les he comentado a nuestros estudiantes que hay un movimiento latinoamericano súper robusto también de distintos activistas, colectivos, prácticas que trabajan en esta línea y que definitivamente están teniendo impacto y que se cuestionan lo que es la práctica. No es la práctica que solamente se centra en simulaciones que no tienen un impacto verdaderamente en la ciudadanía y que solo a veces se proyecta para el 1% de la población mundial y creemos que tal vez ilusamente de aquí vamos a tener la posibilidad de diseñar un aeropuerto como se a veces se comenta o se ejercita en la academia, sino que más bien la pregunta es ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el manifiesto, lo que andamos buscando? ¿Cuál es la agencia que tenemos sobre nuestra profesión? O el ir más allá, no está de más trabajar en oficina, no está mal, pero también qué es lo que nos interesa hacer, qué es lo que queremos emprender, cómo es que nosotros queremos tener un impacto y no solo pensar en la parte del dinero o lo cuantitativo, sino cómo podemos verdaderamente enfocarnos en lo que importa, lo que es necesario y tener un propósito y una pasión por lo que nos gusta hacer y quizás diseñar para la mayoría de la población mundial. Entonces, en este momento del curso, y por eso la charla de Washington es muy importante para nosotros, ahora estamos hablando sobre valores. Los valores que le dan una relevancia, una pertinencia, un significado a un emprendimiento que queremos hacer. Y esta frase que la hemos compartido muchísimo de Brian Stevenson es muy poderosa porque al final
el reto aquí es cómo hacemos que el diseño sea accesible para todos y todas podamos participar de estos procesos donde el diseño de calidad es accesible para todos y genera localidad y participación. Yo más bien quiero ya pararte la palabra, Washington, voy a brincar esta diapositiva porque lo que me interesa más que todo es hablarles de la importancia de nuestros ejercicios como profesionistas, en donde nosotros podemos desarrollar una habilidad para unirnos a iniciativas preexistentes, nunca empezar de cero, por el contrario, en los aparatos institucionales, en las comunidades, ya existen movimientos en los cuales nosotros podemos ayudar y aportar y a facilitar procesos de justicia espacial. Y para esto existen distintos pasos de cómo definimos un plan de acción, cómo co-creamos, cómo diseñamos, cómo desarrollamos técnicamente y entregamos proyectos. Pero más que proyectos son los medios de la práctica, cómo se ensamblan equipos o ecosistemas colaborativos para poder tener una incidencia sobre el territorio. Voy a brincarme esto de aquí, perdón. Y ya para cerrar, el trimestre pasado tuvimos a Katie Swenson de Mass Design y algo bien bonito de cómo ellos definen su misión. Ellos dicen claramente, nuestra misión es la investigación, el construir, el defender la arquitectura que promueve justicia y dignidad humana, donde los valores están implícitos, o las acciones, los drivers, lo que hace que un cuerpo de trabajo tenga sentido en la investigación, el construir, el defender la justicia, la dignidad humana. Y esto es algo que nos interesa conversar y ver en menudo con experiencias profesionales y prácticas como las tuyas, Washington. Entonces, sin más, te doy la palabra para que nos compartas. Sé que nos vas a compartir información súper valiosa de primera mano de lo que está pasando en el lugar donde vos trabajas y vives. Entonces, adelante, hermano, bienvenido. Muchas gracias, Mike. Estoy muy contento de estar acá con usted y yo voy a compartir mi pantalla. Creo que ahora se puede ver mi pantalla. Sí. Sí, ok, bien. Entonces, bien, yo manejo hace mucho tiempo. Bien, una vez más, muchas gracias, Mike, y a todos ustedes. Yo voy a hacer una fala sobre el tema de memoria y sobre memoria como un sistema que se pueda calificar los cambios de la ciudad y entonces yo hablaré sobre qué ha pasado de una manera muy corta en la ciudad de Río, los cambios urbanos recentes y cómo estos cambios, por más potentes que se desea la política, son también procesos donde memorias que se busca olvidar, son memorias que se vuelven, y son memorias que necesitan manejo y que también necesitan dibujo, design. Y como me ha solicitado también, Mike, yo voy a hablar en ese proceso primero yo voy a hablar de un contexto de los temas raciales en Brasil, en Río, y después yo voy a hablar sobre cómo estos cambios en la ciudad siempre son presentados como una expresión de una fuerza masculina, pero la memoria, con el momento que conoces la memoria, la historia de la ciudad, es muy importante reconocer la contribución de grandes mujeres en ese proceso. Entonces, creo que, como Mike sabe muy bien, a mí me interesa mucho los temas de la gran escala de la ciudad. Por eso yo acredito en gobierno y yo he pasado una parte importante de mi carrera trabajando con la alcaldía de Río. Yo tengo una práctica, tuve y hasta hoy tengo un poco también una práctica de proyecto, de design, pero a mí no me encanta hablar de estas cosas, así siempre me encanta hablar mucho de los procesos
Y lo que creo que es una parte importante de la acción del designer en la sociedad, que es como nos involucramos con los temas de lucha política, de la realidad de la ciudad y de los procesos de desigualdad. Pero antes de empezar, un disclaimer muy importante. Hoy, esta noche, en poco tiempo, se empieza el último partido del Campeonato Brasileño de Fútbol. Entonces es muy probable que en algún momento nos vamos a oír gritos y cosas así. Entonces no pasa nada, es solamente un partido de fútbol en Río, ¿ok? Bien. Esta es una imagen del término de la dictadura en Brasil en 1984. Esto es una manifestación por el derecho al voto, una manifestación que ocurre en el centro, en el casco viejo de la ciudad. Allá está la iglesia de Candelaria y en ese mismo espacio, en 2013, una vez más, la sociedad brasileña ha empezado un proceso muy complejo de manifestación, de descontento político. Es un proceso histórico que estamos hasta hoy dentro de este proceso. Como creo saben ustedes, tenemos un gobierno nacional de tendencias autoritarias, un presidente muy tonto, y ese es un proceso que paradójicamente ha empezado con una contestación de un gobierno progresista. Entonces, lo que me encanta en esos cambios políticos son la presencia de la ciudad. Y por qué buscamos los espacios centrales y por qué buscamos los espacios simbólicos para hacer la manifestación de lucha política. Entonces, muchas cosas han pasado en Brasil entre 1984 y 2013. Conquistamos democracia, conquistamos una estabilidad económica, hubo un proceso muy fuerte de inclusión social. Estos tres campos no son perfectos, la democracia tiene problemas, la economía y la inclusión social tienen problemas hasta hoy, pero en verdad son tres plataformas que ahora son conquistas políticas de la sociedad brasileña. Pero hay un tema que yo busco, que es un tema de que es necesario reconocer que la ciudad es una parte fundamental de la democracia y la justicia y del acceso a derechos. No hay justicia sin ciudad, no hay justicia sin espacio público, sin acceso a ciudad, acceso a vivienda. Entonces, los temas de la informalidad son muy dominantes hasta hoy en Brasil, en la ciudad de Río. Tiene una expresión simbólica muy fuerte de esta informalidad. Y esto que ha pasado en los gobiernos recentes, donde tristemente incluso gobiernos progresistas buscaron soluciones reconocidas, técnicamente reconocidas como de baja calidad. Entonces, ese es un punto que me parece siempre importante, que cuando los arquitectos están lejos de los procesos políticos y también cuando los arquitectos quedan lejos de los políticos, esto abre una posibilidad de muchos errores. Entonces, a mí me parece fundamental que nosotros como arquitectos nos coloquemos siempre también como una función política y que no tengamos recelo de trabajo cercano de políticos. Esto me parece fundamental, y como ha dicho Kenneth Frampton, que en Brasil la práctica de la arquitectura es siempre históricamente una práctica también política. Y el tema que estoy siempre manejando, que es el tema que yo no sé si yo lo percibo o si el tema me persigue, pero el tema de los cascos centrales, los espacios centrales de las ciudades brasileñas, por lo que me encantan siempre los procesos políticos también en los espacios centrales.
Y los espacios centrales en las ciudades brasileñas son muy malos, tienen, década por década, pierde mucha densidad demográfica. Por isso, el tema del patrimonio que me interesa, el patrimonio como soporte a la vida, no solamente un patrimonio con una expresión estética del pasado, el patrimonio que realiza algo hoy. Isso é o punto que eu tenho ganas de que eu busco há muito tempo em meu trabalho, em minha carreira. E também a possibilidade de los cascos centrales como um espaço de vivienda. Para compreender a problemática de los espaços centrales, é importante conhecer a expressão da modernidade arquitetônica brasileira, especialmente com a construção de Brasília por los Costa, en el plano central, ha movido la capital de Rio de Janeiro para otro espacio geográfico. Esto ha creado una medida compensatoria que ha sido hacer cambios importantes en Rio. Entonces, como la ciudad de Rio perdía la capital para otra ciudad, entonces como en un regalo de gobierno, no, mas acá tiene un proyecto, un plan urbano nuevo y esas medidas compensatorias han tenido impactos distintos en la historia de la ciudad de Rio. Y Brasilia, hasta hoy, con una ciudad de 3 millones de personas, hasta hoy es una ciudad que tiene un aspecto de miraje, es una ciudad que no es totalmente concreta, es una ciudad que é uma experiência de viver dentro de um dibujo, que é um dibujo potente de qualidade, Oscar Maia, de Lúcio Costa e outros, pero é uma experiência de viver em um conceito, mas não necessariamente em uma cidade que tem idiosincrasias, uma cidade que tem contextos duros para manejar. Isso é o que ha passado en Rio con la ciudad ha entonces empezado un proceso de expansión urbana muy fuerte, incluso con una contribución de Lúcio Costa en Barra da Tijuca, esta zona que viram ustedes, y una otra medida compensatoria por perder la capital para otra ciudad ha sido la creación del Parque del Flamengo, una área cerca de hoy el equipo de fútbol que estamos todos torcendo que gane hoy es Flamengo. Bien. El Parque del Flamengo es una gran obra, es una obra de land art, hay un impacto de landscape increíble en la ciudad y yo pienso a ustedes que guarden esta imagen del parque porque vamos volver a él en el público en la charla. Es importante entonces comprender que la idea de modernidad en Brasil ha sido, como en otras partes del mundo, pero especialmente en Rio, ha sido un proceso de expansión urbana muy acelerada. Esto ha tenido un impacto en la calidad de los espacios centrales, una pérdida de densidad demográfica y la conversión de una ciudad que tenía una intensa proximidad con la naturaleza, con el mar, con la bahía, la ciudad se convirtió en una metrópoli de 12 millones de personas. La ciudad de Rio tiene 6 millones de personas, pero en verdad es una metrópoli y esa metrópoli toda tiene el espacio central y el centro de la ciudad tiene entonces su estructura principal económica. Y el centro de Rio están todos los empleos formales de toda la metrópoli de Rio. Y este espacio al mismo tiempo tiene una fuerza de paisaje históricamente presente. Esta es una gravura del término del siglo XIX y esta es una fotografía que hice yo en el mismo punto, buscando la similitud con la gravura. Entonces la presencia de la naturaleza en Rio hace una función de monumento. La naturaleza en Rio tiene una función de memoria mucho más fuerte que la construcción, mucho más fuerte que los espacios construidos. Esto, claro, ha creado una potencia de imagen internacional y esto, claro, también colaborado para que Rio
reconocido como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2012. Pero cuando volvemos a los espacios centrales de la ciudad, es el centro, el casco viejo de Río, es un espacio de cambio, de memoria y cambio concomitantes que acontecen de manera continuada. Lá há história, pero ao mesmo tempo han tenido sempre uma possibilidade de fazer transformações. Então, especialmente no século XX, quando o Brasil empieza sua trajetória como república, e no século XX todo o centro de Rio ha tenido transformações sucessivas. Cada década do século XX ha tenido una gran intervención en el centro de Río hasta muy recente, hasta incluso los años 2000. Se puede mirar aquí en naranja, en 1960 se ha construido una estructura vial, que es una estructura que después, una estructura construida, durante la dictadura brasileña, y una estructura que después, en los años 60, podemos remover finalmente esa estructura vial. Entonces, yo gostaria de invitar a ustedes a hacer un recorrido por los cambios de la escala de la ciudad. Una ciudad de origen portuguesa, con características muy distintas de la ciudad de matriz española en América, pero una ciudad que empieza, que vira a Europa y que quiere se convertir en europea, como ha hecho en el inicio del siglo XX, con los espacios de la Avenida Central, pero al mismo tiempo, esta avenida que es hecha en 1908, solamente 20 años después, la avenida está nuevamente en cambio, en proceso de transformación. Y el centro, el casco viejo de la ciudad, ha sido recibido intervenciones de busca por espacios para construcción, y la ciudad empieza, como otras ciudades, a se convertir en una ciudad también norteamericana, con el espacio del carro y la posibilidad de flujos libres, e incluso la idea de que peatones y coches tienen que funcionar en sistemas separados en la ciudad. Y el término de ese proceso de una grande, la busca por la velocidad norteamericana en la ciudad brasileña ha tenido ese impacto de la construcción de una autovía. Esta imagen es el dictador, el presidente de la época, inaugurando la autovía, y donde se puede ver en la imagen que hay una gran conmoción popular. Estos son los espacios de exclusión vial, pero también exclusión política. Y este es un espacio, entonces, una estupidez de concreto con 5 kilómetros de extensión, 11 metros de altura, que ha tenido como una cicatriz, una interrupción entre el espacio, entre los espacios del casco en proximidad con los espacios naturales de la Bahía de Guanabara. Bien, el trabajo que manejé en años recientes del cambio que la ciudad tuve con las Olimpiadas ha sido cómo hacer que la posibilidad de que entonces esta tontería se pueda finalmente ser removida. Esto hicimos, lo sacamos de la ciudad. Esto ha sido muy importante para el resgate de la paisaje construida, de los edificios históricos, pero especialmente un resgate de valores peatonales en la ciudad. Nuevas praças, uma nova mobilidade, novas funções culturais. Agora, em la pandemia, estas imagens sempre nos dão um pouco de aflição, quando se pode ver todos juntos, sem máscaras. Bem, ojalá volvemos o quanto antes a este momento. Bien, entonces sí. Disculpa que te interrumpa, ¿vos estás pasando diapositivas ahorita o no? Sí, hace un tiempo. Nos quedamos pegados. ¿Dónde están ustedes? Nos quedamos pegados en la diapositiva de la foto aérea donde estaban las fechas. ¿Dónde estaba? Perdón. La foto aérea con las fechas.
Si querés, le dejas de compartir y volvés está cambiando. No, está viendo que está pronto ahí. Si quieres, te desconectas, dejas de compartir y vuelves a compartir, a ver si ya se actualiza. Ok. Es que este Teams a veces da problemas. Ok. Una vez más. A ver. Ahora. No, sigue congelado. ¿Y ya dejaste de compartir? Sí. Ok. Ahora, ok. Listo. Una vez más. Una vez más. Perdón. No. Ok, ya se está viendo nuevamente. ¿Está bien? Sí, ahora está la foto de la acuarela. Y ahora la fotografía. Sí, correcto. Disculpa, es que... Ok. Listo. No, por favor, si acontece una vez más, bien, entonces esos los cambios del centro, el cambio de la escala de la ciudad, de una escala pequeña a la escala monumental europea, a una escala de cambios de paisaje, naturaleza, espacio del coche, la conversión del espacio público en sistemas distintos. ¿Está bien? ¿Está funcionando? Sí, está bien. Ok. Entonces, esta es la fotografía que hablaba yo sobre el presidente inaugurando la autovía. Esta es entonces, la estupidez de la velocidad en la ciudad. Entonces, o que hicimos en este espacio central, cuando se convirtió en una oportunidad de nuevo desarrollo urbano y con eso un sistema muy complejo de finanzas que se fue posible crear una nueva infraestructura, donde entonces se fue posible sacar la autovía de la paisaje y con eso finalmente liberar los edificios históricos, pero también el espacio público. Una nueva movilidad hecha, los espacios personas, esto es una experiencia muy nueva para Río, una ciudad que tiene siempre la atractividad de las playas y ahora las personas buscan, no ahora en la pandemia, pero las personas empezaron a buscar los espacios naturales. ¿Está bien? ¿Está funcionando? Todo bien. Ok. Entonces, el mismo tipo de receituário global de los edificios de grandes arquitectos, pero en este proceso yo manejé también cómo hacer con que los espacios de las comunidades se puedan convertir nuevamente en espacios vivos. Entonces, la recuperación del patrimonio cultural, de espacios que estaban destruidos, arruinados, que se convirtió una vez más en espacios recuperados. Y el tema de la arqueología, esto ha sido una experiencia muy interesante, cuando entonces la memoria es algo concreto que está en el suelo de la ciudad. Y especialmente el punto entonces cuando se encuentra el Cais del Valongo. El Cais del Valongo ha sido un puerto de esclavos de los más importantes de las Américas. Por ese espacio llegaron más de 1,5 millones de personas esclavizadas de África. Entonces, la experiencia de la esclavitud, la experiencia es siempre una memoria muy compleja para se manejar en Brasil, porque suscita siempre los temas raciales e se vai sempre de encontro à ideia de Brasil como uma democracia racial, algo que não é uma verdade, há uma tensão racial sempre muito grande, e isso é uma experiência que por la primeira vez tuvimos que manejar um sítio que fala de dolor.
nosotros siempre linkando a la fiesta, siempre linkando el patrimonio que habla de alegría, o que habla de fiesta, o que habla de cultura, en un sentido altruista. Pero este patrimonio, estas piedras, este solo que ha sido tocado por esclavos, es un solo que habla de dolor, que habla de reducción de humanidad. Y entonces este ha sido un trabajo muy difícil, pero muy interesante, porque al mismo tiempo que manejábamos un campo que miraba un espacio global, o sea, con grandes museos, con museos de Calatrava, pero también yo empecé a buscar cómo hacer con que estos sitios de dolor se puedan convertir en espacios potentes, se puedan incluso dialogar con los espacios de la arquitectura, del espectáculo. Entonces, manejamos para hacer un circuito de la herencia africana. Entonces, cómo manejar el dibujo urbano de los espacios para que la presencia del sitio arqueológico se pueda convertir también en un espacio de proximidad del cuerpo, no solamente una mirada de cima para el sitio arqueológico, pero también la posibilidad de estar muy cercano de él. Isso hicimos com um processo participativo com a comunidade. Isso ha sido muito importante, especialmente porque neste processo, como arquiteto e como alguém que trabalhava em la alcaldía, e como homem branco, eu era a expressão, não somente eu, pero todo. Una gran parte de nosotros era una expresión de una reproducción de la opresión. O sea, somos tecnócratas del gobierno y hombres blancos. Entonces, para mí fue muy importante buscar a la comunidad y hablar con ellos de una manera muy abierta. Mira, nosotros en verdad no sabemos cómo hacer esto. Y esto es muy importante porque incluso el campo teórico del patrimonio cultural está siempre ancorado en un cuerpo de comprensión de raíz europea. Entonces, la simbología de matriz africana, los códigos, los símbolos, la metafísica africana es totalmente distinta de la metafísica brasileña. Entonces, esta es una mãe semina. Entonces, yo pasé a trabajar con la comunidad de afro-brasileños en el centro, y esa comunidad empezó a ayudarme trazendo su gran memoria ancestral, que en diferentes momentos ha sido de una gran contribución de contacto, incluso dando definiciones para los espacios públicos, para incluso soluciones arquitectónicas. Y al mismo tiempo, la presencia de un acervo, de patrimonio de arqueología, que es de gran valor para toda la humanidad. Ese es uno de los más importantes acervos del proceso de la diáspora africana, del proceso de la esclavitud en todo el mundo. Y por eso la UNESCO ha reconocido el Cais do Valongo también como patrimonio de la humanidad. Y hay hecho eso muy rápido, porque es un sitio en verdad muy singular. Estos son asuntos que hasta hoy estamos manejando, son una gran cantidad de elementos, y ahora estamos manejando la construcción de un espacio museográfico para esto, para que se pueda finalmente exhibir y también recibir el público. Pero al mismo tiempo, si el casco viejo tiene historias de la esclavitud, de historias de la segregación racial, el casco viejo también es muy importante que se convierta en un espacio público de verdad. Entonces, yo trabajé mucho para que los espacios públicos pudiesen perder sus cercas, yo no sé si así se habla, cercas, perdón, las fences, y hicimos muchas intervenciones para que los espacios
públicos que tenían un miedo de ser públicos en verdad. Entonces se pueden convertir en espaços de vida cotidiana. E uma estratégia muito importante para isso foi trazer juventude e trazer designers para vivir, ou pelo menos para estar mais cercanos dos espaços centrais. Então, eu criei um centro carioca de design, um centro de design de Rio. Isso se converteu em um espaço onde a juventude entonces ocupado ese espacio se convirtió en un espacio muy crítico, muy festivo, siempre muy provocativo. Es muy importante que los jóvenes estén cercanos de los centros históricos. Al mismo punto es muy importante que los centros históricos se queden saudables, se queden estables. No se puede correr risco de vida en el centro histórico e manejamos para recuperar muitos espaços de Casco Viejo de Rio. E esse é um ponto que para mim me parece importante, que o lugar é um recurso, ou seja, places are reserves. A mim me parece sempre importante entender que isto, que o suelo de la ciudad é um recurso de todos. Então, se é para todos, temos que convertir o centro em qualidade para todos. Então, eu hice também um trabalho de calificação do espaço público, onde eu comecei a criar uma pedagogia para que os serviços públicos se possam aprender a ler o espaço central. Então, é muito interessante que a alcaldía de Rio é muito grande, é muito organizada, são mais de 200.000 pessoas de servidores públicos na alcaldía de Rio. E há pessoas profissionais de muita qualidade, mas aquele profissional que maneja a iluminação pública, aquele que é responsável por limpeza, aquele responsável por sistemas de infraestrutura, eles não conseguem reconhecer os edifícios históricos. Então, eu tentei fazer com eles caminhadas no centro histórico durante o dia e também durante a noite. E nessas caminhadas, eu pensava que eles pudessem construir uma mirada, ou seja, construir um olhar. É muito importante compartilhar a mirada dos arquitetos com outras pessoas. Podemos achar que nossa habilidade de ler o espaço é solamente algo exclusivo de nós outros. Outras pessoas também se podem aprender com nós outros. Então, isso esse trabalho, isso tem sido muito importante para que os espaços públicos, então, pensassem a ter mais qualidade no centro histórico. E nesse processo, ao mesmo tempo, eu comecei a usar tecnologia. Então, o casco viejo não significa que não se pueda manejar tecnologia. Isso ha sido também um processo participativo muito interessante com os moradores, os dueños de negócios do centro, trabalhando com eles para recuperar o centro histórico. E nesse processo também reconhecer os serviços, os negócios, a economia é uma memória, a economia é uma força urbana, e esses espaços, então, são lugares tradicionais, onde há platos. Quando eu estive em São José, Mike ha levado em um sítio em el casco de São José. Então, por que hacemos isso? Porque levamos os visitantes a los espaços centrais e a eles oferecemos nossas comidas tradicionais. Então, a cidade também se come. E as coisas que comemos na cidade estão presentes nesses restaurantes e bares, e estas tapas são todas muito importantes. Isso é uma parte da cidade. Então, o estômago, então, eu falei de piel, pero também é importante falar de mirada, de los ojos, pero também é importante de los pies para caminhar, e também o estômago, porque livros. Então, manejamos
muito para que também esses espaços de economia se puedan convertir em mais vivos. E hicimos um sistema de sinalização e sucededor muito efetivo. Isso se convertiu em um grande sucesso entre as pessoas. Uma vez mais, a tecnologia também, isso a mim me parece também sempre importante. Então, eu creio que os centros, a cidade tem respostas. A cidade nos oferece respostas para grandes temas, para temas ambientales, de justiça, de economia, de inclusão. E te recordas do Parque del Flamengo? Então, esse é um ponto que me parece importante. Essa é uma grande obra urbana, hecha em los 60, e quem ha sido responsável por esta obra urbana ha sido uma mulher, Lota Mastro Soares, essa que está em el centro da fotografia. A sua esquerda, a esquerda da fotografia, à direita de Lota, está Roberto Burle Marx. E ele não está muito feliz, porque Roberto Burle Marx ha sido um homem muito forte, muito potente. Pero Lota ha sido uma mulher muito mais potente que ele, e que não era uma arquitecta, ela era uma autodidata de paisagismo. Lota ha incluso controlado políticos e Lota ha tenido como uma persona da sociedade que era uma amante da arquitetura, do design. Ela buscou um espaço político e ela se converteu em uma grande liderança para a construção do Parque del Flamengo. Então, Lota ha manejado 3 homens muito potentes: o arquiteto Alfredo Rich, o paisagista Roberto Burle Marx e o governador de Rio, Carlos Lacerda. Então, uma só mulher ha hecho com que 3 homens muito fortes dissessem entre si para ela, e graças à sua visão de Lota, ela ha conseguido, então, converter a ideia de ser simplesmente uma highway, essa ha sido a ideia original, a ser um grande aterro, e nesse aterro a ser um highway, e ela disse, não vamos fazer um highway, vamos fazer um parkway. E ha sido fundamental, uma vez mais, em los cambios da área central de Rio. Então, uma persona que ha criado, a persona que ha criado a pieza urbana mais potente da área central de Rio, uma pieza urbana incluso que ha sido responsável por a cidade se converter em patrimônio da humanidade, ha sido uma mulher. Lota era uma persona gay. Lota ha sido companheira da poeta Elizabeth Bishop. Então, em los 60, Lota ha sido uma pessoa realmente muito importante, porque ao mesmo tempo que era mulher, também era uma pessoa homoafetiva. E isso é uma sociedade muito tradicional. Então, uma pessoa que a princípio se deveria ser uma pessoa fragilizada, Lota ha sido uma pessoa muito potente que ha cambiado a paisagem da cidade. Isso ha sido quando o espaço, a imagen no está muy bien, pero es muy buena. Ha sido un espacio festivo para el Papa en los 60. Entonces, este era el primer plano, que hacer un aterro para una highway, y donde entonces se creó un parque de un dibujo artístico increíble de Burle Marx y de la arquitectura de Rich. Aquí se puede ver el Museo de Arte Moderna de Rich, un projeto arquitetônico incrível, de uma estrutura tectônica e de esforços estruturais muito impactantes. Isto é um espaço livre, de muita qualidade, um espaço público potente, um espaço de praia, um espaço de pequenos objetos arquitetônicos de muita qualidade, um espaço de natureza, um espaço que é sempre muito celebrado por todos em Rio.
Y este parque ha sido muy importante para que la UNESCO reconociera este río como Patrimonio de la Humanidad. Acá en rojo se puede ver las zonas principales del sitio reconocido por la UNESCO. Y este museo, el Museo de Arte Moderna de Río, el proyecto del arquitecto Hitch, pero este museo también contiene una otra historia, que la memoria, al momento que se interesa por la memoria, se pasa a conocer. Entonces, es muy interesante, a mí me parece que nosotros como arquitectos teníamos siempre mucha curiosidad en la historia, porque la historia revela personas que muchas veces no se quedan tan evidentes. Entonces, quien ha hecho el design ha sido Hitch, pero quien ha construido ha sido una mujer, Carmen Portinho, una solución estructural fenomenal, donde se tiene un pórtico estructural y donde el museo, los salones de exposiciones están colgados en el pórtico estructural. Un sistema de estructuras, de nervuras que parecen casi una obra de arte. Washington, creo que se volvió a pegar, sí. Justo se acaba de volver a pegar. Ok. Una vez más. Dale otra vez, qué interesante está. Yo estoy concluyendo, ¿ok? Dale, tranqui, está súper valioso la información que nos estás dando. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, otra vez ya, listo. Ok. Entonces, Carmen Portinho ha sido la tercera ingeniera de Brasil, ha sido también una feminista y ha sido responsable por la construcción de grandes edificios, una vez más de Lee, con quien entonces ella, que pasó a ser su esposo, y también Lee hicieron su casa de veraneo o una casa de la sierra. Entonces, ha sido la primera urbanista de Brasil, la primera ingeniera urbanista de Brasil ha sido Carmen Portinho. Y una vez más, estos son puntos que la historia no deja evidente, porque el edificio tiene solamente el nombre de su esposo, no tiene el nombre de ella. Y los museos abrigan también obras de arte de los artistas, pero esas obras de arte que están viendo en la pantalla son obras de artistas que tienen problemas mentales. Perdón, yo no sé la palabra más correcta para esta expresión, que tiene fragilidades mentales, no sé, perdón. Entonces, estos son mandalas, son figuras arquetípicas hechas por personas que estaban en asilos de problemáticos mentales. Y estas obras tuvieron una exposición en el Museo de Arte Moderna de Río, pero también estuvieron en varias partes del mundo. Y gracias a esta psicanalista, Nice da Silveira, Nice también una feminista, Nice ha conseguido encerrar los procesos terapêuticos baseados en electroshock en Brasil. Entonces fue gracias a Nice en su investigación sobre arte terapia. Esto es Nice con un artista o una persona con problemas mentales que se expresa a través del arte. Y Nice también ha sido responsable por la creación de un parque, que es un hospital psiquiátrico en la ciudad, pero que hoy en verdad es una área verde muy agradable y responsable pelas mejores calidades ambientales en una parte de la ciudad. En esta imagen se puede ver Nice con Carl Jung, donde entonces por la primera vez Jung ha habido el uso de la expresión de mandalas para representación de un simbolismo de la mente que sufre. Entonces Nice ha conseguido, esta es una otra artista laurentina que vivía en el hospital. Entonces el hospital psiquiátrico se convirtió en una escuela de arte en los 60 y hoy es el Museo de Imágenes del Inconsciente.
Ese es otro artista también, en todos esos talentos, en todos esos seres humanos que sofrían con electrochoques, con terapéuticas muy agresivas, pasaron entonces a tener con el soporte de Nietzsche su reconocimiento, no solamente como artistas, pero como personas. La arte se convirtió en una expresión de ese universo íntimo humano. Esta es una exposición en el museo y yo hice esa exposición, yo dibujé esa exposición hace más de 10 años. Y a mí me encanta mucho siempre el trabajo de Nietzsche, el trabajo y la idea de las imágenes del inconsciente. Y acá hice muy de línea con su gran pasión que son los gatos. Listo, gracias. Entonces, Mike y yo gostaria de compartilhar com vocês isso, uma cidade que com os cambios se pueda também acessar a memória. Então, muitas vezes, a mim me parece que em nossas culturas creemos que a memória é uma obstrução para o cambio, e a mim me parece que é o contrário, que o cambio é sempre uma oportunidade de acessar memórias que estavam ocultas y que esas memorias ocultas hablan mucho sobre procesos de segregación y hablan sobre personas que tuvieron personas o personas colectivas como los esclavos, o entonces personas como estas 3 mujeres que produjeron un impacto fantástico en la paisaje de Río. Entonces, la modernidad hecha por los hombres en muchos momentos, como Brasília ou Barra da Tijuca, a expansão, a ideia masculina da expansão da cidade é uma ideia, um conceito que sabemos hoje é um conceito também insustenível. Gracias, Mike. Muchas gracias, Washington. Y creo que vamos a abrir el espacio para, si tienes tiempo todavía, conversar un poquito con vos sobre lo que nos comentas. Yo nada más quisiera como hacer como highlights de cosas que dijiste hoy que son importantes de este binomio que tiene que ver con justicia, ciudad y cómo habitamos. Me parece que esta práctica de lectura política de que hacía referencia a Kenneth Frampton definitivamente tiene un acontecer desde la perspectiva de justicia espacial, desde la perspectiva espacio y tiempo. Cuando justicia espacial, por ejemplo, lo hemos investigado a través de distintos libros, se trata de dejar la parte histórica de lado porque dice que ha habido un exceso en entender la historia para explicar cómo conformamos el espacio. Entonces la justicia espacial de alguna manera, según algunos autores como Edward Soja, en su libro En busca de la justicia espacial, decía de la importancia de esta construcción socioespacial, donde el espacio es una derivación de esta dialéctica entre el espacio y la sociedad, pero revisitar la historia desde la memoria, no desde la historia o tiempo convencionales que lo que hacen es nada más congelar fríamente momentos históricos que han sido prejurados por círculos de interés económico o político, sino más bien ver la memoria verdaderamente de cómo se vive, cómo se habita la ciudad, cuál es su piel, cómo se come, cuáles son las experiencias. Entonces empiezas a abrir veladuras súper importantes. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de los círculos de control, de dominación, esta perspectiva antropogénica masculina y empezamos a ver que más bien en esas aperturas de la diversidad es donde está la esencia de donde habitamos, y el rol de la diversidad, el rol de género tiene un carácter súper importante, ¿verdad? De cómo percibimos los espacios y cómo interactuamos con ellos y cómo se habla de experiencias de ciudad. Algunos de los equipos de nuestros estudiantes se están cuestionando esto, la parte socioproductiva. Ahora hablábamos cómo tener agencia sobre estas condiciones socioproductivas. Entonces, me parece muy hermoso lo que nos estás contando, porque una ciudad como Río, con esa riqueza que vos tenés años de estar investigando, creo que nos aporta a la conversación la importancia de estos fenómenos. Entonces,
Me gustaría más bien abrir aquí, aprovechando que nos vas a acompañar un ratito, si hay preguntas o comentarios, adelante, por favor, para Washington. Mike? Sí, señor. Sí, perdón, no sé qué pasó, que se desconectó, perdón. Ok, no pasa nada. Yo nada más estaba haciendo como unos comentarios generales sobre... No, yo vi hace un punto donde usted ha hablado de una referencia buscando justicia espacial de un autor, sí. y después sumió, perdón. Ok, no, entonces te resumo ahí un poco. Lo que decía es que Edward Soja, en su libro En busca de la justicia espacial, él critica un poco esta postura tradicional de cómo la historia tal vez ha acaparado mucho. Lo que interesa hoy en día en justicia espacial es la construcción socioespacial, esta dialéctica socioespacial que deriva en cómo habitamos la ciudad. Pero tu presentación de hoy es muy buena porque nos hace entender de que la historia más bien es la memoria, es la piel, cómo se vive, cómo se construye, las experiencias de la ciudad. Y estas experiencias no han sido precuradas por círculos de poder o opresivos que lo que hacen es congelar la historia de manera fría en frames de tiempo, espacios temporales, solo para ciertos intereses, sino que aquí es otro tipo de historia, es la memoria, es la gente, son las experiencias que nos dan. Entonces, hay equipos de nuestros estudiantes que están tratando de abordar estas actividades socioproductivas, pero también culturales o dinámicas sobre el espacio público. Te comento algo más. El objeto de estudio de este cuatrimestre es justicia espacial en la movilidad con perspectiva de género. Entonces, ¿cómo podemos, a través de la movilidad, entender los fenómenos de justicia espacial con perspectiva de género? Entonces, creo que lo que vos nos compartes hoy abre ese abanico que celebra la diversidad y el rol de actores, actrices, por llamarlo de alguna manera, importantes en una ciudad con una historia tan rica como la de Río Janeiro. Sí, es muy bueno que dijiste, Mike. Sí, es eso. Y ese es el punto que me parece importante, porque incluso para nosotros como arquitectos, que siempre nos encantamos con las imágenes y siempre nos encantamos con una perspectiva, un poco de una representación estática del proyecto. O sea, nosotros miramos a los edificios como una impresión de un proyecto, pero no miramos a un edificio como una expresión de un proceso histórico donde hay inúmeras personas, donde hay el arquitecto, pero hay aquellos que lo construyen, hay los operarios, y muchas veces hay también personajes que están segregados o que están invisibles en la historia. Y mira, entonces celebramos siempre ahí como el arquitecto del Museo de Arte Moderna, pero y allá ponemos su nombre en el edificio, pero la persona que construyó el edificio ha sido una ingeniera, ha sido una mujer ingeniera. Entonces, a mí me parece siempre importante que los arquitectos se puedan también siempre adoptar yo no quiero decir que se puedan convertir en historiadores, pero a mí me parece siempre importante que los arquitectos pongan el tema de la historia para reconocer los procesos que resultan en los edificios. La idea lineal del edificio como el proceso. Acá hacemos un dibujo, acá tiene una economía, acá tiene un trabajo, y acá después hay un edificio. Esto es un Fordismo tonto que necesitamos comprender que hay muchas otras fuerzas, hay fuerzas políticas, hay una inercia política siempre también muy fuerte, y esas inercias políticas hacen con que incluso personas se quedan invisibles en las historias de los edificios. A mí me parece que los edificios deberían ser siempre como las películas, que tengan siempre el nombre de todos, aquel que ha sido el burrón, como se dice, el director, pero el director, pero también se tiene todos los nombres de todas las personas que estuvieron trabajando en los edificios.
en el Museo de Lima, de la Memoria, es interesantísimo porque afuera, no sé si has visto, la pared tiene las manos de todos los que trabajaron en la obra, todos. Muy bueno. Es una manera bonita de contarlo, porque al final esa construcción socioespacial, si trascendemos más allá de los edificios y hablamos del espacio común, ese espacio común también tiene luchas sociales que deberían ser de alguna manera escuchadas, contadas y seguidas porque tienen su razón de ser, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido es súper importante el valor de la memoria y es algo que no hemos conversado aún en el curso. Me parece que es un aporte importante a nuestras conversaciones. No sé si tienen preguntas o comentarios tal vez a los profesores o estudiantes. Adelante. Bueno, profe, Adelante, Lisa, por favor, sí. Bueno, yo quería decir que me parece súper valioso esto que nos compartió sobre el papel de la mujer en la ciudad y cómo cuando nos cuentan la historia siempre las dejan invisibles o no nos cuentan sobre ellas. Entonces a mí me gustaría saber cómo fue ese proceso y esta gestión de las mujeres a llegar al poder y llegar a diseñar la ciudad y cómo fue que el pueblo las tomó como en esa época, cómo tomaron que fuera una mujer la que diseñara. Muy bien. Bien, en el caso de Carmen Portinho, creo que ha sido su fuerza, inicialmente su fuerza personal, porque donde entonces hay una historia interesante porque ha perdido su padre, niña, y con eso ela se convirtió en la persona, perdón, yo no sé la palabra, pero la persona que es hablando en portugués, arrimo de familia, la persona que da soporte a la familia. Entonces creo que eso desde muy joven ella entonces ha tenido la necesidad de asumir una fuerza para la familia, y creo que eso bien, o que lo sé de la historia de ella es que eso hace se convertido entonces en una fuerza personal. Entonces ella ha sido la tercera ingeniera del país, y ha tenido espacios muy importantes en la alcaldía de la ciudad. Ella ha sido una de las primeras ingenieras mujer de la alcaldía de la ciudad y ella ha hecho obras de infraestructura, de vivienda. Ela ha criado el departamento de vivienda social, el primer departamento de vivienda social ha creado ella. Ela ha creado una escuela, la escuela del dibujo industrial ha hecho ella. Entonces, son mujeres, pero al mismo tiempo Carmen siempre teve acceso al poder. Sentaba en la misma mesa con el gobernador, el alcalde, y hablaba, mira, tenemos que hacer esto, porque eso me parece importante, porque entonces no se cría un departamento de vivienda social, o no se cría una escuela sin quedarse cercano del poder. Entonces, eso me parece importante, porque creo que muchas veces tenemos en el proceso de construcción de luta social, de luta política, tenemos que conquistar el poder para entonces hacer, pero muchas veces es necesario conquistar un espacio personal, un espacio de acceso. Y eso ha hecho Carmen, eso ha hecho también Lota. Lota también Lota es distinto, porque Lota ha sido una persona de la sociedad y que empezó entonces cuando el gobernador de Río ha anunciado obras de una highway. Él entonces empezó a ir a su gabinete y decir, mira, no puedes hacer una highway en una área costera, tiene que hacer un parque. Y ella tenía entonces experiencias de Chicago. Entonces ella, mira, tenemos que hacer esto. Entonces ella empezó a buscar fuerzas en la sociedad. Y como lo dice, ela ha sido una persona con una compañera, entonces en un periodo mucho más difícil que hoy, Lota ha conseguido, ha hecho cosas imposibles, inviables para lo que entendemos de una persona
que muitas vezes hacemos um enquadramento com uma situação de vítima. Então, Lota não ha sido vítima de nada, ela ha sido uma mulher muito potente e ha hecho uma das mais importantes obras urbanísticas do país, em verdade. E como lo mostré na fotografia também, ela ha manejado hombres também muito fortes e ela ha sido mais forte que eles. E o mesmo ha passado com esse, porque quando se hacían los electrochoques a personas con mentales, eso es muy agresivo, eso en verdad creaba una condición de salud muy peor para las personas, pero ela empezó entonces a se aproximar de sus pacientes y entonces comenzó a observar que ellos tenían actividades manuales. Eso es muy interesante, el tema de las manos. Entonces, la persona en desequilibrio físico, pero están siempre manejando las manos. Entonces, ¿qué hacen las manos? Entonces, la expresión del cuerpo, la mano, que esto muchas veces refleja una gran dolor interna, porque las manos están siempre tensas. Entonces, observando las manos, él empezó a dar, no, toma aquí algo y acción de bubo. Entonces, las manos querían hablar. Entonces, él empezó a ver con eso, esos pacientes, entonces creó la metodología de arte terapia. Eso se convirtió en una nueva tendencia, no solamente en Brasil, pero en otras partes del mundo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, aprovechemos a Washington, que está con nosotros. Sin miedo, no muerde. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Pueden tal vez levantar la manita pero sí. Washington, soy Sí. John. ¿Cómo estás, Washington? Soy John. ¿Qué tal? ¿Me oyes? ¿Cómo estás, John? Bien, bien. Me queda pensando mucho en como paralelos de historia de esclavitud y de cultura así en Brasil y en Estados Unidos. Y especialmente en la zona de como Carolinas y esta costa. Y no sé si tienes como paralelos también como en el sentido de la política o de como cambios de memoria popular, ¿no? De qué es Brasil. ¿Qué significa Brasil? ¿No? Igual como la gente puede estar en este momento pensando, ¿qué es Estados Unidos? ¿Qué significa eso? No sé si hay algo que... Sí, es muy interesante, John. Es muy interesante esto. Bien, primero es muy importante perceber que en Brasil la presencia de personas esclavizadas ha sido muy grande, son más de 4 millones de personas. En algún momento en la historia de Río, tenían mucho más esclavos que personas blancas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se puede una minoría controlar una mayoría? Entonces, o que hicieron se fue, ok, hay que conceder espacio, hay que conceder algunas libertades controladas. Entonces, esto ha tenido un rol muy importante en la definición de la cultura brasileña, porque se tenía más esclavos que señores blancos, mucho más. Entonces, los señores blancos primero creaban espacios simulacros de libertad, pero también expresaban la violencia de una manera muy aguda. Entonces, esto ha creado cosas magníficas en términos musicales, por ejemplo, pero también esto ha creado el concepto de que un concepto que ha dominado mucho tiempo de que no tenía racismo en Brasil.
Bien, hay uma maneira muito distinta, porque não é um tema que hablamos como se habla en los Estados Unidos. Hay un concepto hay un deseo en Brasil por mistura, por mestizaje, por ser criollos, pero ese deseo será un ser híbrido. No significa que este deseo ocurre en un proceso justo o un proceso humano. Y esto tuvimos durante la República, cuando la estrategia ha sido, tenemos que embranquecer, tenemos que convertir la población más blanca. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Invitamos inmigrantes brancos, pobres, europeos, y a ellos les ofrecemos casa y tierra y trabajo. Pero a la población que estaba entonces libre, no ofrecemos nada. Esto pues, explica la origen de las favelas en Brasil. Entonces, esa es la cultura. Es muy interesante porque es interesante que tanto en los Estados Unidos, cuando hablamos de cultura popular, se ve la presencia del rap, o aquí en Brasil del samba. Y en los dos casos, tanto el rap y el samba también se convierten en la producción de una busca por un acceso a la élite cultural, por estos medios. Pero eso no cambia las realidades de los lugares. Entonces, ese es el punto que quiero decir. Así como no cambia la realidad de bairros segregados en los Estados Unidos, aquí en Brasil no cambia la realidad de precariedad de vivienda en las favelas. Entonces, sí, en los Estados Unidos hay un poco más de infraestructura, pero los espacios son mucho más distintos. Si acá los espacios son más cercanos, pero también permanecen separados. Washington, y una cosita también, bueno, como en sintonía con esto, esta semana tuvimos también el placer de estar con Jorge Mario Jauregui hablando el lunes, y hace unos días atrás conversábamos con Teddy Cruz y Fona Foreman, y ha surgido recurrentemente este concepto sobre sistemas de curaduría. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo a través de una socioecología o una ecología de equidad o feminista, o como queramos llamarla, empieza a ver la necesidad de curar para poder facilitar procesos que hagan que las nociones de ciudadanía sean mucho más efectivas, ¿sí? Entonces, estas nociones de ciudadanía efectiva es una pregunta que te quería hacer porque volvemos otra vez a una carga importante que hablábamos allá y ahora hablamos con los estudiantes, que son los valores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles en tu conocimiento, en tu experiencia, consideras que son de estos valores o ideas o conceptos más representativos en este momento, hoy en día en Río de Janeiro, por ejemplo? Bien, es bien difícil porque, como lo dice, hay un contexto político nacional que es terrible, como lo sabes, con Bolsonaro. La pandemia hoy tiene un proceso muy duro en las ciudades y es especialmente mucho más agresivo en los espacios segregados, en favelas, en los barrios de los trabajadores, daqueles que trabajan los barrios operarios. Y entonces eso está, a mí me parece, creando una cierta, como se dice, un cierto nihilismo, que me parece. Hay un cierto
uma desistência, me parece, de experiências mais politicamente mais potentes. Assim, es un proceso de muy baja creatividad, ese es mi punto. Hay procesos de muy baja creatividad en la idea de la esfera cívica. Ese es el primer punto. Pero es muy interesante observar, Mike, que cuando se mira la respuesta que las favelas criaron para la pandemia han sido las mejores respuestas, porque han sido respuestas monales muy ricas. Foram muito criativos, criaram redes e sistemas de colaboração muito rapidamente. Enquanto os governos, há em Brasil um ambiente de polaridade, de peleia política muito intensa. A mim parece, estamos todos aguardando para o próximo ano, com eleições nacionais, para ver se esse tipo se vai embora. Pero, a ver, me parece muito complexo. Não é exatamente como Trump, não é também exatamente como os Estados Unidos, porque as instituições em Brasil são fortes, pero the rule of the law is not the same. So, la possibilidad de la aplicación de la ley no tiene la misma eficacia. Entonces, hay mucha pelea política, pero y hay en los sistemas formales muy baja inventividad, hay innovación en los estratos sociales formales. Pero hay una creación muy, incluso durante la pandemia, en favelas, personas crearon una idea increíble, presidente de la calle, presidente de rua. Es una persona de la calle que se queda responsable por los vecinos en su calle. Entonces, esa persona se queda responsable por bater en las puertas, comenzar usted también, mira, toma acá un vaso de agua, mira, toma acá un alimento, mira, toma acá remédio. Entonces, es muy interesante un sistema que se creó muy rápido en grandes favelas de 120,000 personas, y se creó sistemas de cooperación muy efectivos. Bien. Tenemos un par de preguntas por acá. Rebeca Murillo y luego Alberto. Bueno, primero muchas gracias por compartirnos todo esto. Creo que nosotros como un grupo donde estamos ejerciendo estos talleres y entendiendo un poco lo que es este ejercicio de las comunidades nos es súper útil. Y yo quería como tal vez preguntar en el sentido de cuando usted hablaba como de todos esos espacios que son como un resultado tal vez de un cambio social, ¿verdad? Y como o de un fenómeno tal vez, y de que cómo las personas se apoderan de eso. Nosotros en nuestro caso estamos trabajando con una comunidad, algo más pequeño, ¿verdad? Tal vez en comparación a la ciudad, y no sé, me gustaría como tal vez el paralelo a eso de cómo nosotros podríamos relacionar en cuanto a que las personas puedan como concientizar a que tal vez los espacios o ese resultado que nos está dando es a raíz de esto, digamos, para poder, porque nosotros como grupo trabajamos como el empoderamiento, como el poder darle el empoderamiento a ellos. Entonces, tal vez, ¿qué tipo de agencia podríamos hacer para que ellos logren como concientizar eso o entender tal vez ese espacio para darle un empoderamiento a ellos? A ver, a mí me parece siempre importante que se pueda crear fuerzas comunales, pero a mí me parece siempre importante que se pueda también porque me parece siempre muy importante que se pueda ser efectivo, que se pueda conquistar transformaciones, calidad de vida. Entonces, a mí me parece siempre
importante que la lucha política se convierta en algo concreto. Yo creo en eso. Yo no tengo una mirada intelectual sobre esos procesos. Entonces, es mi caso, mi naturaleza en ese sentido busca una aplicación muy práctica para los desafíos. Entonces, esto, claro, tiene a ver también con historia personal, con todo, con las cosas. Entonces, en muchos casos me parece que hay un conforto, un espacio que es muy confortable cuando se queda siempre dentro de una intelectualidad o de un espacio de crítica constante. Entonces, a mí me parece importante que se pueda mover para espacios que son de una fase de guerrilla, o sea, donde se puede enfrentar cosas, pero a mí me parece importante construir cosas. Entonces, este es el punto. Me parece que, entonces para construir hay un sistema de fuerzas y hay un sistema de políticas, de poderes y de personas que todos ellos tienen una parte. Entonces, en este sentido es un poco pragmático. Hay que pensar, ok, vamos a hacer esto, porque hacer es una condición, hacer algo concreto me parece una condición importante para tener esperanza. A mí me parece que la esperanza no se sustenta en los procesos mentales, la esperanza es un valor concreto. No es un valor. Entonces, yo no sé si lo la pregunta, pero a mí me parece importante que se pueda organizar entonces los esfuerzos comunales, los esfuerzos participativos, los esfuerzos para que se pueda construir la realidad. Esto, a mí me parece, esa es una mirada muy personal, que a muchas personas les son pragmáticas, pero a mí me parece que es un valor, a mí me parece importante. Perfecto. Alberto, José, tal vez son las 7:32. Usted quería ver el partido, supongo, ¿verdad? ¿O no? Ya pasó de fútbol. No, está 0-0. Yo estoy mirando. Bueno. Entonces, tal vez, José Alberto, tal vez una preguntita más y otra, y ya para ir cerrando, para no quitarte mucho tiempo. Adelante, José Alberto. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por el espacio que sacó para poder conversar con nosotros. Creo que igual que, como dijo mi compañera Rebeca, va a ser muy valioso para las investigaciones. Quería preguntarle, quería hacer la pregunta más respecto como a la recolección que ustedes tienen de los datos históricos, tal vez, si se quisiera, de los edificios. Entonces, digamos, partiendo de la idea de que muchas veces la historia tiene como que la cuentan solo un sector y entonces tal vez omiten partes de lo que fue inicialmente o todo este proceso que tuvo con muchas más personas. ¿Qué tanto valor tal vez ustedes le dan a la historia que pueda contar la propia edificación, digamos, como en sus paredes, en lo viejo que ya pueda tener la propia edificación, o incluso a los relatos que puedan sustraer de las personas, de las mismas personas que viven en los lugares donde se hacen tal vez estas intervenciones? Gracias. Ok, mira, ótimo, la historia no es una verdad absoluta, la historia también son procesos. Entonces hay muchas historias. O que me parece, como ha dicho Mike, sobre a mí me parece también buscar una curaduría de los procesos. Entonces, a mí me encanta buscar esses personagens e esses processos que não são tão evidentes ou consolidados en la historia de la ciudad, en la historia del ambiente construido, de los edificios. Entonces, creo que muchas veces nosotros como arquitectos nos quedamos satisfeitos una vez más con esta apreciación de las plantas bajas, entonces con apreciación de los con apreciación de las imágenes de la arquitectura
o entonces con un conocimiento muy técnico, tecnológico sobre la construcción, o entonces un conocimiento muy artístico sobre la construcción. A mí me parece que se puede también acrescentar a esas miradas para ser un arquitecto más completo, una comprensión económica, política y también una comprensión de cuáles son, qué fuerzas han tenido relevancia en la producción de un espacio, de una arquitectura. Eso, y la práctica cotidiana siempre, claro, muy difícil, porque la práctica de la arquitectura toma siempre mucho tiempo. Pero como has dicho muy bien, Mike, el concepto de la curaduría me parece entonces importante. Y mira, mesmo que no se pueda tener todo el panorama, o sea, no se pueda tener the whole picture do que ha criado aquela condição, aquele espaço, aquele edifício, a mí me parece importante que se pueda comprender los flujos, los procesos. Y con eso apuntar, entonces, en estos procesos, ¿qué lecciones podemos aprender en nuestra práctica? Entonces, la conclusión es, ¿qué interesa a usted en su práctica? ¿Qué interesa a usted como arquitecto? ¿Qué interesa a usted como persona, como ser político? Entonces, a mí me parece muy importante evitar reglas, ¿no? Tenemos que manejar todo siempre así. Entonces esa la mirada individual, yo mostré aspectos colectivos y aspectos de tres miradas muy individuales, tres individuos. Entonces, los individuos son importantes, zonas isoladas pueden hacer cosas muy importantes. La cuestión un desafío para nosotros como arquitectos que trabajamos con ambientes siempre colaborativos, mesmo a práctica más tradicional envolve siempre muchas colaboraciones. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se pueda convertir en algo de cambio circular? Que se pueda no solamente ser una construcción más, pero que se pueda hacer una contribución más plena, más cívica, más política, y que se pueda, en último caso, esa es una idea muy potente que tienen ustedes con este seminario, que se pueda también producir justicia. Perfecto, muchas gracias. Washington, muchísimas gracias. Mira, ya no te he quitado más tiempo, nada más voy a hacer un cierre formal del evento de hoy y nada más aquí brevemente voy a compartir pantalla para agradecerte y te vamos a hacer llegar este certificado que dice así: Justicia Espacial, Universidad Veritas entrega el presente certificado a Washington Fajardo por su participación en el conversatorio Frameworks del día de hoy. Lo firmamos mi persona y el director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado. De verdad, muchísimas gracias. Muy apreciado la información que nos estás dando, es valiosísima. Te comento que al final del cuatrimestre vamos a hacer un documento compilatorio con todas las ponencias que tenemos, reflexiones, y que te lo vamos a hacer llegar para que veas a dónde nos llevó este camino. Pero desde ya los inputs tuyos han sido muy valiosos. Y ojalá podamos contar contigo en futuras ediciones y tener tu retroalimentación y todo. Muchas gracias, Mike. Es un placer. Muchas gracias por la invitación. Muy bueno verte, hermano. Yo tengo saudades. Espero que podamos quedarnos juntos o cuanto antes. Saudades de usted, de su familia, su madre, su hijo, sus compañeros, y saudades de San José también. Y por favor, envíame el certificado con una garrafa de ron. Exactamente. Eso haremos, me parece muy bien. Estimado, te mando un gran abrazo, que estés muy bien. Hablamos luego. Chao.
muitas graças, meu amigo. Um abraço para você e para todo mundo. Vou falar um pouquinho de português no final. Muito obrigado, um prazer estar contigo. Muito bom ver a sua cara aqui na tela. Muito bom ver su cara en la tela y un abrazo. Que te queda bien. Un abrazo, Washington. Ahí nos tomamos las calles.